Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. Hoy yo no podría dejar pasar este día tan especial para leerle la palabra de Dios. La verdad es que yo todos los domingos debería hacer ese esfuercito por sentarme acá y predicar la palabra de Dios reflexionando el evangelio del día domingo, ya que el evangelio del domingo es muy importante, porque ese nos va a marcar un derrotero de todos los evangelios de esta semana. Por eso es tan importante este evangelio. Y hoy yo no podía dejar a un lado hacerlo. Ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Sean dóciles a escucharla. Si la palabra de Dios me dice hoy algo que yo no estoy haciendo, me dejo influenciar de la palabra de Dios y sigo por el camino de lo que me está diciendo. Pero si por el contrario la palabra de Dios te dice algo y tú estás actuando de esa manera, entonces tú tienes que decirte: oh, felicitaciones para mí, porque estoy actuando de acuerdo a lo que Dios quiere de mí. Por lo tanto, eso es lo importante de la palabra de Dios, que te dejes influenciar. Si es positivamente porque lo estás haciendo bien, qué bacanería. Pero si estás equivocado, déjate corregir, porque la palabra de Dios te va a enseñar eso en el día de hoy. Decir: no, es que yo hago en este mundo lo que a mí me dé la gana, es un error que más adelante lo vas a tener que pagar, o en esta vida o en la otra. Y eso es una cosa bastante delicada. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Deuteronomio 18, 15, 20. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es terrible. Dice Moisés, ustedes se acuerdan de que él fue y lo vio allá en el monte Sinaí, y una zarza que no se apagaba apareció frente a él, le mandó a quitar las sandalias, y cuando él descendió de allá, llegó blanco, radiante, y él le pidió a Dios que él no quería ese detalle, que él quería de otra manera ver a Dios, porque le parecía demasiado increíble verlo de esa manera. Entonces por eso Dios le dice: si es verdad, voy a darles un profeta. El profeta que Él nos va a dar en los tiempos de Abraham es Jesús. Desde los tiempos de Abraham, estamos hablando de 3.000 años, creo que antes de venir Jesucristo, ya Moisés pronunciaba el nombre de Jesús. Ese profeta era Jesús, el vástago que Dios iba a dar. Pero dice unas cosas muy impresionantes las que él va a decir. Impresionantes, terribles, porque es que yo no puedo decirlos de otra manera sino terribles. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Esa primera parte es que Jesús no vino a este planeta a hacer la voluntad de Él. No, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso es tan importante entender esto, de que todo lo que dijo Jesús es porque el Padre le ordenó que lo dijera. Él no decía nada por su propia cuenta, él simplemente obedecía al Padre.
lo que el Padre le decía, así como hizo con Moisés, con Jeremías, con Samuel, con Natán, con todos los profetas que han existido, que Dios les hablaba y ellos sencillamente obedecían y decían lo que Dios quería hacer a través de las personas, a través de esos profetas. Y ellos decían, pues aquí Jesús, aquí Dios le está diciendo a Moisés, sí Señor, les voy a dar un profeta que va a ser Jesús, y ese profeta dirá exactamente lo que yo quiero que diga. Y él lo que está diciendo acá, tienen razón, suscitaré un profeta que entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo mande. Por eso vamos a escoger otro pasaje bíblico que yo lo acostumbro a manejar aquí, que es Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que obedece. Y en Juan 20, 21, 23 va a decir, les da el Espíritu Santo y les dice, vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidas. ¿Por qué? Porque el Padre, así como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Por lo tanto, Jesús simplemente hace la voluntad del Padre, y sus discípulos y los sacerdotes solo hacen la voluntad que Jesús les ha ordenado, porque el Padre quiere que así sea. Entonces sigamos leyendo. Y les dirá lo que yo le mande. Esto es lo terrible. Esto es terrible. A quien no escuche las palabras que pronuncié en mi nombre, yo le pediré cuentas. A quien no escuche las palabras que pronuncié en mi nombre, yo le pediré cuentas. A quien no pronuncie mis palabras. Por eso es tan delicado esto, muchachos, de la palabra de Dios. Esto es terrible. Por eso Jesús dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien nos juzgue, la palabra. Y hoy la palabra nos está diciendo exactamente eso. A quien no se me apague, hombre. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo se los acabo de decir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y algunos me dirán, pero Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y por eso el Señor les dice, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Alejados de mí, hacedores de la maldad, porque no hicieron la voluntad del Padre. ¿Y qué es no hacer la voluntad del Padre? Siempre me he centrado en dos aspectos. El primero, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Y qué hacen todos los protestantes? Renegar en contra, apostatar en contra de lo que ordenó Jesucristo. Yo no voy a ir a confesarme con un hombre que es un pecador igual que yo, o quizás peor. Y aquí está diciendo que a quien no escuche lo que yo le mande, ¿por qué se me olvida esa palabra? Parece que no quiero decirlo en la forma mía. A quien no escuche las palabras que yo pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Juan 6:53, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne y beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ustedes dicen, los protestantes, no, eso es un simbolismo. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a ir a comer eso, yo no. No, porque eso yo hago la Santa Cena y eso es más que suficiente. Desobedeciendo la orden del Padre. Desobedeciendo la orden del Padre. ¿Y cuál fue la orden del Padre en la Eucaristía? En Lucas 22, 19. Y levantando la copa dijo, levantando el pan dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Y luego levantando la copa dijo, esta es mi sangre
que será derramada por todos ustedes. Haced esto en conmemoración mía. ¿Y qué dicen los protestantes? No, eso es un simbolismo, yo no le obedezco, yo no le hago caso. Y a ellos va esta frase: a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y esta es otra frase más terrible todavía. Esta sí que es más terrible todavía. Y yo se los he advertido y se los he dicho más de una vez se los he dicho. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Esto es más terrible todavía. Esto va para todos esos profetas que se atrevieron a salirse de la Iglesia Católica y a nombrar una nueva iglesia. Empezamos por Martín Lutero y luego todos esos profetas de ahí para adelante hasta el día de hoy que se han salido de la Iglesia Católica por montar una nueva iglesia. Ese profeta morirá y se ponen a decir cosas que Dios no ha ordenado. Ejemplo, yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un hombre común y corriente, igual que yo, y es un pecador, y quizás peor que yo, ese profeta morirá. Toda persona que abra una iglesia fuera de la Iglesia Católica y que se haga apostatar, ese profeta morirá. Y esto es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Es Dios quien lo está diciendo. Que toda persona, se los voy a leer tal cual, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. La señora Piraquive se atrevió a decirle a sus súbditos que ella una noche soñó con Jesús y que Jesús le dijo: yo te voy a entregar un pueblo para que tú lo guíes, para que tú lo conviertas, para que tú lo saques adelante. Esa señora Piraquive, que cree que fue Dios el que le habló, resulta que es un demonio el que le habló y le está diciendo acá a Dios. Ese profeta que con arrogancia se atreve a decir que yo le ordené a decir cosas que yo no ordené, ese profeta morirá. Y la señora Piraquive parece que nunca ha leído esto. Y los de la Luz del Mundo, todos los que fundaron la Luz del Mundo, no saben lo que están haciendo. Los adventistas no saben lo que están diciendo. Los testigos de Jehová no saben, los que inauguraron esa iglesia, no saben lo que les espera. Ese profeta morirá. Y de ahí para atrás, todos esos profetas que han surgido en el mundo y han empezado a predicar en el nombre de Dios y a decir: yo tuve una visión, mi Señor me dijo. Oigan a este, mi Señor me dijo. Ay, mi hijo, más le vale haberse quedado callado, porque aquí está el Señor diciendo que al único profeta, último profeta que Él mandó es a Jesucristo. Él no mandó ni mandará nunca más a ningún profeta más. Ya, con Jesucristo es más que suficiente. El que hable en el nombre de Jesucristo y es de Jesucristo, ese es de Jesucristo. En nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Es algo terrible, muchachos. Salmo responsorial, Salmo 94, es un resumen. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
Ojalá hoy escuchéis la palabra del Señor y no endurezcáis tu corazón. En Meribá sucedió algo muy especial. Esos hombres que Dios los había traído por el desierto y les había hecho una cantidad de milagros, como mandarles maná del cielo, como haberles mandado tórtolas del cielo y comían todos los días. Cuando golpeó la roca Moisés y les dio agua, esos hombres se rebelaron contra Dios y decidieron crear un Dios de oro. Y por eso hicieron un becerro de oro, porque se rebelaron contra Dios. Y por eso Dios les dice, esos hombres todos fueron castigados. Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Esto es una cosa terrible, muchachos. Vamos a seguir leyendo lo que dice acá. Por eso acá dice el Salmo: ojalá escuchéis la voz del Señor y no endurezcáis tu corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Y voy a leer la segunda lectura, 1 Corintios 7, 35. La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Hay un detalle con los hermanos separados que siempre mantienen recalcándole a la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica no permite que se casen sus sacerdotes? ¿Por qué ellos tienen que ser célibes? ¿Por qué no pueden acceder a una esposa? Eso es una condición que el Vaticano le puso a los pobres sacerdotes para que no tuvieran mujer. Y se creen semejante barbaridad, semejante embuste. Y Pablo les manda a decir en esta lectura: el hombre soltero y el hombre libre se preocupa por las cosas del Señor para agradarle a Dios, mientras que el casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Y lo mismo le dice a la mujer que está soltera, la mujer que está libre, se preocupa por agradarle a Dios y al Señor. La mujer casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradarle a su marido. Y dice Pablo: yo digo esto no para ponerles una trampa, para que permanezcan a toda hora entonces célibes. No, yo no lo hago por eso. Lo hago es para que ustedes sepan que hay una razón de ser más grande que la de ser casados, que hay una razón más grande que la de estar unido a una mujer o a un hombre, que es la de servirle a Dios. Por eso la Iglesia Católica hace que los sacerdotes no se casen, que permanezcan célibes, porque así el hombre sacerdote soltero va a preocuparse por las cosas de Dios como actualmente es. Y Dios le da fortaleza para que ese hombre soporte esa situación. Sin embargo, tengo que decir la contraparte, y es esos sacerdotes pedófilos. ¡Qué tristeza! Sacerdotes que no fueron capaces de aguardar lo que Pablo les decía y cayeron en tentación y en la seducción de la mujer o del hombre. Algunos sacerdotes se atreven a violar hasta niños. Y Dios les llamará a juicio y les juzgará severamente. Eso lo dije yo el viernes. Es la Iglesia Católica la que falló, no es la Iglesia Católica la que falla. Es ese sacerdote, es el sacerdote, y por lo tanto ese sacerdote va a ser juzgado con severidad.
Pero hoy Pablo nos dice que es mejor no casarse, que es mejor ser célibe, que es mejor entrarse a un convento, que es mejor entrar a un seminario y trabajar y estudiar para Dios y permanecer en Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y por eso la Iglesia Católica es sabia en sostener a los hombres sacerdotes del suroccidente, del occidente, célibes. Aunque dicen que en Europa hay unas que sí se pueden casar, que pueden tener hijos y toda la cosa, porque existen las dos condiciones y a nadie se le obliga. El hombre que quiera ser célibe, el obispo le pregunta: ¿usted quiere ser célibe? Y si él dice: no, yo no quiero, entonces mi hijo vaya y se casa, no hay problema. No por eso va a ser condenado ni nada de esas cosas, porque todo hombre puede casarse, tener una mujer, o puede sostenerse libre y servirle a Dios. Y las dos condiciones son válidas para Dios. Lo que no se puede hacer es que, estando dentro de la iglesia, va a querer casarse y no lo puede. Si quiere casarse, como muchos sacerdotes aquí en la Unión, aquí creo que han habido 2 sacerdotes que yo conocí, entre ellos el del rector del ITDG. Él fue sacerdote, luego dijo: yo ya no aguanto más esto, me salgo, y se casó. El padre Lineros en Bogotá era célibe, él le servía a Dios hasta que un día se sintió muy triste, muy aburrido, muy solitario, y dijo: me salgo, y decidió casarse y retirarse del sacerdocio, aunque él va a ser sacerdote para toda la vida. Lo único que no puede hacer él es consagrar. Él no puede consagrar, él no puede bautizar, él no puede los sacramentos, porque se retiró. Pero en caso extrema de una necesidad urgente, él lo puede hacer. Vamos a leer Evangelio Marcos 1, del 21 al 28. Enseñaba con autoridad. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varias cositas en este evangelio que vamos a decir. La primera es que Jesús va un sábado a la sinagoga. Jesús. Estamos hablando Antiguo Testamento. ¿A dónde va Jesús sábado? A la sinagoga. ¿Por qué va a ir a la sinagoga un sábado? Porque es el día que se reúnen los judíos. Ese día se reúnen los judíos. Entra y comienza a enseñarles. La gente queda estupefacta. Tanta sabiduría, tanta autoridad. ¿De dónde ha salido este hombre? En algún pasaje bíblico diremos: pero si este no es el hijo de José y de María, María y de José el carpintero, ¿de dónde hace tantos milagros? Y no le quisieron, y Jesús no quiso estar más allí porque no le creían, no le tenían fe. Y aquí ellos quedan asombrados de ver la autoridad que él le hace. Pero hay un detalle muy especial, muchachos, que él, estando en la sinagoga, dice a Jacob una cosa que uno nunca se la imagina, uno jamás se la imagina esa situación, y es esto. Esta partecita, porque la quiero decir tal como está escrita. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Esta partecita. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Dentro de una sinagoga, dentro de un templo, dentro de una iglesia, también hay demonios, espíritus inmundos. Por lo tanto, nosotros no nos podemos aterrar de que uno va a misa
y encuentre mujeres mal vestidas. O que de pronto se meta un borrachito allá a la misa. Nosotros no nos podemos asombrar de eso, porque dice acá la palabra que hasta los espíritus inmundos también visitan las sinagogas, visitan los templos. Y este hombre tenía un espíritu inmundo, y el espíritu inmundo habla a través de ese hombre. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Yo sé quién eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí hay otro mensaje bíblico. Ese espíritu inmundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Y por haberlo dicho, dice la palabra de Dios que hasta los espíritus inmundos saben quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Por eso en Mateo 16, 18, Mateo 16, 17, vamos a ponerla desde ahí, Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: bendito tú, Pedro, porque eso que tú has dicho o has revelado no se lo ha dicho nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Pedro se le entregó el reino de los cielos en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Los espíritus inmundos también saben quién es Jesús. Y algunas personas aquí en la tierra ni siquiera conocen a Jesús, ni se atreven a decir que Jesús es Dios, porque no lo quieren reconocer. Y decía esto, y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban. Una cosa impresionante acá. Este Jesús de Nazareno que aparece escrito allí, tiene el poder de Dios para arrojar demonios. Y si hubiéramos leído el evangelio de ayer sábado, Jesús mandó a sus discípulos delante en la barca, y estando en la barca estos muchachos, y Jesús se fue allí, se quedó dormido, y la tempestad comenzó a zozobrar la barca. La tempestad comenzó a arrojar, a volverse más fuerte, a tal sumo grado que los discípulos despertaron a Jesús: Señor, Señor, ten compasión de nosotros, no te preocupa que moramos en esta tempestad. Y el Señor se levanta y dice: calma, basta. Y la tempestad se calma. Los discípulos quedan asombrados. Este hombre tiene autoridad para hablarle a la naturaleza, y la naturaleza se inclina reverente ante Dios. Ahora le habla a los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos salen porque dio la orden. Dios tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando despertó a Lázaro: Lázaro, levántate y sal afuera. Y ya llevaba 3 días de muerto. 3 días de muerto. Y todos volvió otra vez a circularle a Lázaro. Las venas, usted se imagina a una persona 3 días de muerte, huele fétido, huele horrible, ya todo se ha muerto, todo, células, venas, sangre, todo, piel, todo estaría en descomposición. Y sin embargo Jesús lo llama y dice: Lázaro, levántate y ven afuera. Inmediatamente todo se restituye, todo se restablece, dando a entender que Jesús tiene autoridad sobre la salud, sobre la vida. Este es ese Jesús, el de nosotros, el que hoy debemos reverenciar, el que hoy debemos ir a inclinarnos allá en el Santísimo, darle gracias porque nos ha dado esta oportunidad de vida, de estar con Él en este momento y de glorificarlo, como dice el Salmo. Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera en Galilea. ¿Entendieron todo este mensaje, muchachos? El mensaje principal acá es que Dios manda a un profeta sobre esta tierra, que es Jesús, y ese es el único profeta
que el último profeta que va a existir, el que ya dijo lo que iba a pasar y lo que iba a suceder, y está escrito en la Biblia. Cualquier persona que se tome atribuciones diciendo, es que a mí el Espíritu Santo me reveló, se me vino encima, me dijo esto, como la Piraquive y como tantos otros que han denigrado de la iglesia, esa persona morirá. Qué pesar de la Piraquive, qué pesar de todas esas personas que trabajan para la Piraquive, porque esas personas morirán, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.